¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a este su hermoso, precioso, chulo, bello canal. En esta ocasión vengo a contarles algo que viví durante mi servicio social. Sí, mi canal voy a exprimirlo lo más que pueda. Esto de mis experiencias durante mi servicio social, ya que tuve varias y muy buenas, que quiero compartir con todos ustedes. Como ya se pudieron percatar en el título, es sobre el terremoto que se vivió en México el día 19 de septiembre del 2017. Como dato curioso, tuvo su epicentro en el estado de Morelos, de donde yo soy originario y donde hice mi servicio social, exactamente en el municipio de Azochiapan. Es relativamente cerca de donde yo estaba, que era aquí. Les dejo una imagen para que puedan darse una mejor idea. Entonces el epicentro fue aquí y yo estaba aquí. No lo estoy viendo ahora, pero seguramente lo editaré y lo verán. Es curioso porque recuerdo que ese día fue particularmente más caluroso de lo habitual. A ver, yo estaba en una zona donde todo el tiempo hacía calor, pero te vas adaptando, ¿no? Te vas adaptando. Cuando ya hace más calor de lo normal, ya lo sientes. Entonces ese día particularmente fue más caluroso, como dato curioso. Aquel día habíamos tenido una pequeña cantidad de gente para atender, entonces eso derivó en que pudiéramos terminar temprano y aproximadamente como a las 12:30, 12, sí, estábamos ya libres y desayunamos. Entonces ya estábamos totalmente libres. Yo ya para esa hora, una vez desayunado, pues estaba haciendo pendientes que dejas durante el día o pendientes normales, ¿no? Entonces, como a la 1 de la tarde, llegó una señora para recoger el resultado de un examen que se había realizado ahí mismo en el centro de salud. Cuando entregas un examen te tardas unos cuantos minutos porque le tienes que explicar cómo salió, qué es lo que dice el laboratorio. Le tienes que enseñar el examen, los resultados, como para que no vea que sí le estás entregando algo real, que no le estás nada más diciendo al tanteo y te lo tiene que firmar, etcétera. Entonces, mientras esos minutos pasaban, le hablé al doctor porque había salido un resultado medio extraño. Entonces, yo como enfermero pues no se lo puedo dar, sino que se lo tiene que explicar el médico para que le diga los pasos que tiene que seguir, ¿no? Entonces, mientras estaba ahí hablándole y obviamente yo estaba presente, de la nada las paredes comenzaron a zumbar. Era un zumbido como cuando pasa un camión o un helicóptero muy cerca de donde estés y sientes el zumbido, como que todo empieza a temblar. Pero en esas fechas estaban haciendo una carretera nueva en Morelos, algo así recuerdo. Entonces muchos de los camiones solían desviarse y pasar por donde... Era una callecita muy pequeña, pero solían pasar por ahí camiones, trailers, regularmente durante todo el día y toda la noche. Entonces era muy normal escuchar ese zumbido, pero fue un zumbido muy largo y no se escuchaba como el típico camión pasar, como el motor cansado, como, ¿saben? Ese ruido de camión. Como dato, cabe aclarar que nada más en la unidad estábamos el médico, la señora a la que le estaba entregando el resultado y yo. Afuera estaba la chica de seguridad. Entonces nosotros tres estábamos atentos a este zumbido porque era extraño. Y después de unos 3, 4 segundos de zumbidos, todos nos vimos la cara. Al mismo tiempo, o sea, fue como estás entregando resultados, estás escuchando lo que te dice el médico y de repente todos nos miramos las caras. Y era como, nadie dice nada, pero todos tenemos el pensamiento de, ¿está pasando algo? Y de la nada, literalmente, empecé a surfear. O sea, el piso se sentía como si fuera agua o hubiera agua debajo, como el mar. Entonces era muy difícil mantener el equilibrio y aún más era caminar. Pero en ese momento todos estábamos en shock. Era como no te puedes mover porque no sabes qué está pasando y sientes que todo se te mueve y estábamos en shock. Fue horrible. En ese instante todo se puso en cámara lenta. Era una especie de cámara lenta donde el tiempo se sentía hiperlento. De pronto, mientras todos estábamos en shock y sintiendo el piso moverse súper horrible, de repente, ¡pum!, escuchamos a la chica de seguridad gritar: ¡Está temblando!
¡sálganse de ahí! Pero un grito súper fuerte que fue suficiente para hacernos como recobrar el sentido después de este shock. Y nos cayó como un balde de agua, helada, a todos. Nos sacó del shock y pudimos correr hacia la salida. El suelo cada vez se sentía, si al principio de esto se sentía como agua moviéndose, en este punto era como correr sobre un trampolín, pero con mucha gente brincando. O sea, de repente sientes que se te va el cuerpo para aquí, para allá, como toda la inercia del movimiento no lo controlas. Pero afortunadamente los 3 que estábamos dentro de la unidad logramos salir sin ninguna caída, sin nada. Y llegamos donde estaba el área segura, entre comillas, donde esperamos unos segundos que parecían eternos, la verdad. Y en este punto logré sacar mi teléfono mientras temblaba, y temblaba yo también, para grabar lo último del sismo. Los últimos segundos, no sé cuánto haya durado el sismo, pero logré captar los últimos segundos, que son estos. ¡A la pinche madre! No, va a temblar más. ¿Qué? Sí, ese soy yo, nervioso y bastante asustado. Quiero hacerle una mención honorífica al ruido del portón porque lograba tener un efecto psicológico que causaba todavía más terror. Ese sonido constante de tac, 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 como que hacía que el momento se sintiera aún más terrorífico. Haciendo memoria, no recuerdo un sismo tan fuerte como el que sentí en esa ocasión. Realmente no tengo en mi memoria otro sismo que haya causado lo que este causó. Por lo menos que yo haya vivido en mis 20 años. Pero ahí lamentablemente no termina todo. Esto sucedió un martes, por lo que yo tenía que estar ahí en la unidad 4 días más. Una vez pasó el sismo, esperamos un rato para poder entrar a la unidad, porque el centro de salud no se sentía muy sólido, que digamos, incluso antes del sismo. Realmente pues es una estructura bastante antigua y que ha sido remodelada, y según lo que me contaron empezó siendo totalmente una estructura de madera y poco a poco la fueron adaptando para que fuera de concreto. Entonces no tiene las mejores bases estructurales, pero bueno, con todo esto del sismo todavía se sentía peor. Una vez que entramos pudimos confirmar que no había señal de teléfono. A veces no teníamos señal en el celular o esta señal era muy mala, pero para sorpresa mía y la de todos, sí había internet. Lamentablemente, aparte de que no había señal, tampoco había luz, pero teníamos un módem de internet que estaba siendo alimentado por un no break, de estos que tienen una pila, y únicamente alimentando al módem duraba, según nuestros cálculos, 1 hora máximo. Entonces, mientras esa hora pasaba, fue suficiente para poder mandar esos mensajes a familia y amigos cercanos de ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Cómo te fue? ¿Todo bien? Etcétera. Y también fue suficiente para ver solamente la punta del iceberg de todo lo que había pasado. Entras a Facebook y puedes ver publicaciones de edificios caídos, gente que había muerto incluso, y muchos, pero exageradamente muchísimos posts de gente desaparecida que no localizaban y todo esto. Al principio, como un usuario promedio de internet, pues te mantienes escéptico, ¿no? Como que sabes que en el fondo hay gente que aprovecha estas situaciones para crear pánico, hacer noticias falsas y todo esto. Entonces, pues no creía yo realmente todo lo que había visto o escuchado. O quizás no quería creerlo, no sé. Hasta que aproximadamente 2 horas después del sismo, que serían como las 3 de la tarde, se me ocurrió poner el radio en mi teléfono, ya que estábamos totalmente descomunicados. Ya para esta hora no teníamos internet, no teníamos luz, nada. En ese punto fue cuando realmente entendí la magnitud de lo que había pasado. El radio confirmaba
la gran mayoría de lo que había visto en Facebook. Sí había edificios importantes derrumbados, sí había gente muerta y sí había gente desaparecida. Y esto era como, no lo puedo creer, o sea, ¿cómo es que un sismo puede crear todo esto? Era como platicar entre nosotros y decir, oye, pero sí estuvo fuerte, pero para que pasara todo esto, no sé, es extraño de explicar. Quizás es parte de una negación interna de no quiero aceptar que o sucedió algo del carajo y bueno, quizás es un mecanismo de defensa. En este punto me sentía como en una película de guerra post-apocalíptica, sin luz, sin comunicación y con un desastre que no entendíamos y que el radio apenas lograba aclarar porque escuchando el radio te dabas cuenta que el locutor, el que está en la cabina, tampoco podía creer lo que estaba pasando y los reporteros estaban como intentando confirmar, intentando estar en diferentes puntos, reportando lo que estaba sucediendo, pero había como un sentimiento de incertidumbre de que nadie sabía realmente los daños y nadie sabía realmente lo que estaba pasando. Entonces era un momento muy, muy tenso. Y bueno, pasaron las horas, llegó la noche más oscura que jamás había visto, no había alumbrado público, todo estaba realmente oscuro. Recuerdo que en esa ocasión no teníamos velas para alumbrar y la gente de la comunidad pues no, nos donó una o dos velas, no recuerdo, para que por lo menos tuviéramos forma de alumbrar un poco durante la noche. También estaba bastante llena de moscos y no podías dormir porque tenías una especie de miedo latente, como esa sensación de que puede o va a pasar algo todavía peor, ese miedo psicológico. No, no podías dormir, fue una noche horrible, una noche horrible. 3 días después, los daños ya estaban totalmente claros. Efectivamente, muchas edificaciones en todo el estado se habían derrumbado, edificios importantes, varias iglesias, y tú podías salir a la calle y quizás te encontrabas con alguna casa derrumbada. Era algo que yo por lo menos nunca había visto. Y también era cierto, había gente que no logró sobrevivir. Cada uno de estos días que pasaban podías ver muchas camionetas, pero exagerado, muchas camionetas llenas de gente y también con víveres. Al principio yo pues no estaba comunicado y no tenía nada para saber qué era lo que estaba pasando, pero ya luego me enteré que era mucha gente siguiendo un meme, el meme de ayudar, algo que fue increíble a decir verdad, neta nos rifamos. Y bueno, el día 22 de septiembre, que era viernes, decidimos salir a un pueblito que estaba como a 1 hora caminando de donde yo estaba, en mi centro de salud. Ese pueblito se llama La Nopalera. Y cuando llegamos, todos los que fuimos era como sentir lo mismo, o sea, era un silencio incómodo tal vez. Nadie sabía qué decir. Sin mentir y de verdad, sin exagerar, parecía una zona de guerra. Había casas destruidas hacia donde tú miraras. De verdad, la mayoría de las casas estaban derrumbadas. Había un caos indescriptible, o sea, era feo ver esa situación. Y lo más triste que podía llegar a ver era gente sentada afuera de sus casas, simplemente, no sé, pensando en todo lo que estaban viviendo. Algunas personas tenían casas para acampar, pero había mucha gente que no las tenía. Afortunadamente recuerdo que había alguna que otra camioneta que les llevaba víveres, también les estaban llevando ropa. Finalmente el día sábado 23, que era el día que ya podía irme a mi casa, el panorama tampoco era muy diferente. También habían bastante daños estructurales en las casas de donde yo vivo y mucha gente a raíz de esto decidió mudarse. Pero esto todavía no acaba aquí. Para la gente que lo vivió sabe que esto fue un desmadre real en cuestión de trabajos, en cuestión de estudios. Hubieron muchísimos paros en escuelas porque algunas se derrumbaron. Bueno, fue todo un desmadre. También tengo
la historia de un centro de salud que se cayó y que desafortunadamente esto le ocasionó la muerte a un médico pasante. Y algunas que otras más historias que llegué a saber por mis compañeros, porque teníamos un grupo de WhatsApp. Entonces, todos estábamos reportando cómo estábamos, nuestros centros de salud, cómo habían quedado después de todo esto. Pero eso podría dar para otro video en el que les explique el qué pasó después del sismo. Así que esa fue mi experiencia particular de aquel día. Si quieren que les cuente otra historia o el qué pasó después, déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal y dejen un bonito like. Cuídense mucho y no anden de pinches locos. Adiós.